Iniciaremos, queridos alumnos, retroalimentando la clase del día anterior, que es el anuncio con su función y estructura, cuál es el anuncio radial, qué es un anuncio televisivo e impreso, y que si algunos pueden mencionarme algunos tipos de anuncios que recuerden. Como todos saben, el anuncio es un soporte visual, audiovisual o auditivo de breve duración que transmite un mensaje generalmente centrado en una idea o en un hecho concreto, con una finalidad publicitaria. El cuento es el tema que trabajaremos en el día de hoy. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama, lo que ocurre, es protagonizada por un grupo reducido de personajes, como por ejemplo Caperucita Roja, el lobo que la acompaña y la abuela, y con un argumento relativamente sencillo. El cuento es compartido tanto por vía oral como por vía escrita. Para hacer una síntesis de lo que hemos trabajado en el día de hoy, haremos un breve resumen de los componentes del cuento. Componente viene del verbo componer, como ya todos saben. ¿Cómo se compone? Lo principal son los personajes. ¿Cómo son los personajes? Usted lo describe, sus características, sus cualidades, lo que hacen, sus sentimientos. Las personas, los animales u objetos que desarrollan las acciones dentro de la narración. Esos son los personajes. Lugar, ¿dónde ocurre? El espacio donde se desarrollan los hechos, como en un bosque, como en una playa, como en el espacio. Tiempo, ¿cuándo ocurre? ¿En qué momento ocurre? El momento que suceden los hechos y la duración que tenga, todo eso tiene que ver con el tiempo, donde usted va a ubicar en qué tiempo ocurre esa trama. La trama, qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre. El conflicto es el conflicto que se presenta entre los personajes, donde ocurrió el quiebre que hablamos anteriormente. ¿Qué fue lo que pasó? Que ocurriera que el Caperucita fuera comida por el lobo. Hay que ir al inicio. ¿Qué fue lo que pasó? Que desarrolló todos esos sucesos. Para demostrar y saber qué aprendimos, debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que dimos hoy? ¿Qué aprendimos? ¿Qué es el cuento? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Quién me dice qué es el cuento? Si alguno puede responder y saberlo, eso es excelente. ¿Quién me dice cómo podemos identificar un cuento de una fábula? O sea, diferenciarlo. ¿Me pueden los cuentos ayudar en el día a día? ¿Se puede un cuento aplicarse en nuestra vida diaria? ¿Cuál es nuestra intención pedagógica del día? ¿Se logró? Si fue así, les felicito. El propósito de hoy fue logrado. Gracias.